vamos a retomar la información que estábamos brindando ese día, el cual es el tema lenguaje, lengua y habla, fonemas, sonidos y letras. Básicamente esta sería la siguiente videoconferencia para que ustedes pues puedan tener un poco más de material conforme a las explicaciones que se han venido dando para el examen de admisión de la universidad, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Antes de hablar sobre lenguaje, lengua, comunicación, los fonemas, las letras, vamos a hablar un poco sobre qué es la comunicación. Básicamente la comunicación es el acto recíproco de dar y recibir información, o es el acto de dar y recibir información de forma recíproca. En este caso pues tuvimos un pequeño error de redacción. Es prácticamente el acto de dar y recibir información de forma recíproca. Cuando usted comienza a hablar con una persona, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me alegra mucho que te esté yendo de la mejor manera. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Qué hiciste durante la semana? Todas esas son cosas que nos brindan una comunicación. ¿Por qué? Porque estamos dando un mensaje y a la vez nosotros estamos recibiendo mensaje, estamos recibiendo información. Aparte de darle información, estamos trayendo hacia nosotros de regreso la información conforme a lo que hemos preguntado. De esa manera es como se da la comunicación. En muchas ocasiones la comunicación no es simplemente hablar. Nosotros tenemos también el lenguaje braille y tenemos el lenguaje de señas. El lenguaje de humo, de señas de humo, por medio de las cuales nosotros brindamos mensajes. El lenguaje de señas ustedes lo ven incluso en la televisión, en cualquier medio de comunicación visual. Las personas, pues, o los noticieros en algunas ocasiones, o las conferencias de prensa de los políticos, se tiende a tener una persona que esté trasladando la información verbal hacia la información de señas, para que las personas que no se comunican por medio del habla puedan comprender lo que la persona que está hablando en la televisión está diciendo. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, puesto que la comunicación va a ser siempre dar y recibir información. Eso tiene que ser de esa manera. Cuando usted comienza a hablar con una persona, ya sea de forma verbal o de forma escrita, usted siempre va a tener información de regreso hacia usted. ¿Qué te sucedió? Me caí. ¿Qué te sucedió? Tuve un accidente. ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios estoy bien. Existe una comunicación, existe una reciprocidad. Entonces, eso básicamente es la comunicación, cuando nosotros damos información y recibimos información. Algo simple, algo sencillo. Durante la videoconferencia voy a estar realizando ciertas pausas por si usted desea o a realizar alguna pregunta, o si tiene algún comentario el cual usted lo quiera brindar, no habría ningún problema. Entonces, básicamente, acá nosotros vamos a tener pues un mensaje, el cual se está dando entre estas dos personas. Entonces, esto es muy importante, porque esto es algo que se da en el diario vivir. No existe persona que no se comunique, no existe persona que no hable, que tiene las facultades para hacerlo, por supuesto. Entonces, es muy relevante que nosotros siempre nos recordemos que la comunicación es un acto natural. Es algo que nosotros desde pequeños lo venimos aprendiendo y de esta manera pues lo venimos perfeccionando conforme va pasando el tiempo, conforme vamos estudiando las oraciones, vamos estudiando la lingüística como tal. De esta manera nosotros podemos brindar o podemos comunicarnos de una mejor manera para poder ser más comprensibles, porque en muchas ocasiones nosotros cuando estamos escribiendo es muy probable que no respetemos los signos de puntuación, y es ahí donde se tiende a confundir en muchas ocasiones el mensaje. Entonces la comunicación escrita es muy importante a comparación de la comunicación verbal, que en la comunicación verbal es su entonación lo que brinda el aspecto principal sobre el mensaje que se quiere dar. Entonces, básicamente tenemos la comunicación. Después de conocer o tener una pequeña remembranza hacia nosotros de qué es la comunicación,
continuamos. No sé si para eso usted tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Usted lo puede realizar, puede activar su micrófono, puede interrumpirme, no hay ningún problema. Le voy a pedir de favor que me interrumpa, o en este caso, pues, que utilice su micrófono para poder hablar cuando quiera realizar alguna pregunta. Bien, lenguaje, lengua y habla. Estos son tres aspectos extremadamente, no diría importantes, sino claves, cuando nosotros queremos entender cómo funciona la comunicación. Porque estos tres elementos, a pesar que están entrelazados, tienen una gran diferencia entre sí. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano de expresar sentimientos y pensamientos por medio de la palabra. Ojo, el lenguaje es la capacidad propia del ser humano de expresar sentimientos y pensamientos por medio de la palabra. Quiere decir que los animales no tienen un lenguaje. ¿Por qué? Porque no se comunican por medio de palabra. Usted no escucha. Tenemos sonidos onomatopéicos, por supuesto, el kikiriki del gallo, el guau guau del perro, el miau miau del gato. Sin embargo, desglosar en sílabas un maullido de un gato no se puede. El ladrido de un perro usted no lo puede diccionar. ¿Por qué? Porque no existe en la cavidad oral de los animales, no existen los órganos correspondientes o no están diseñados para poder expresar por medio de la palabra el lenguaje. Es por esa razón que el lenguaje es propio del ser humano. Luego tenemos la lengua, el cual es el conjunto sistemático de signos que permiten la comunicación. Es la capacidad de hablar y es compartida por un grupo de hablantes. Cuando usted dice lengua, usted hace referencia a un idioma. Cuando usted dice lenguaje, en ocasiones nosotros tendemos a confundir que está el lenguaje español, el lenguaje inglés, el lenguaje japonés, el lenguaje alemán. Y no, es la lengua germánica, la lengua española o la lengua alemana, la lengua japonesa, la lengua mandarín, la lengua coreana, y así sucesivamente. Cada idioma es una lengua. ¿Por qué? Porque todos compartimos el lenguaje. Sin embargo, nosotros con cierto grupo de hablantes compartimos una lengua. Y usted puede aprender una lengua extra cuando usted comienza un curso de algún otro idioma, por supuesto. Entonces, es la capacidad de hablar y es compartida por un grupo de hablantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá básicamente entre el lenguaje y la lengua? Que el lenguaje lo poseemos todos. Es algo que todos tenemos. Sin embargo, la lengua es un idioma que es compartido por un grupo de hablantes específicamente. Luego, tenemos el habla, el cual es el arsenal lingüístico de cada individuo al hablar. El vocabulario que cada uno posee. En cuanto al habla, o en la parte del vocabulario, nosotros tenemos el vocabulario activo y el vocabulario pasivo. El vocabulario activo es con el que nosotros contamos para poder hablar. Y el vocabulario pasivo es el que nosotros escuchamos de las demás personas. Porque en muchas ocasiones nosotros oímos palabras nuevas que absolutamente no sabemos su significado, y eso forma parte ya de nuestro lenguaje pasivo, el cual corresponde tratar de buscar el qué significa esa palabra nueva que hemos escuchado. Entonces, el lenguaje, la lengua y el habla están conectados entre sí con la comunicación, porque si yo no me puedo comunicar si no tengo lenguaje, ¿sí? Pero debo comunicarme por medio de una lengua, por medio de un idioma. Sin embargo, yo voy a utilizar mi habla dentro de la lengua para expresar el lenguaje por medio de la comunicación. Es así como lo podemos desglosar, o es así como podemos ir de peldaño en peldaño. El habla básicamente es como lo más pequeño, ¿sí? Es como la unidad más pequeña. El habla es lo que yo poseo, el vocabulario que yo tengo,
es el arsenal lingüístico que yo poseo. La lengua es el idioma que yo utilizo para poder darme a entender. Aquí hablamos de significante y significado. La ocasión anterior yo les comentaba, ¿por qué razón nosotros no podemos comprender otro idioma? Simple y sencillamente es porque nosotros no conocemos ni el significante ni el significado. No podemos conectar el escuchar esos sonidos que una persona alemana emite, conectarlos con imágenes dentro de nuestra cabeza que simbolicen ese significante. Es por esa razón que nosotros no comprendemos un nuevo idioma. Ahora, cuando yo le menciono a usted la palabra árbol, automáticamente se le viene a usted, por ejemplo, un bosque o simplemente un arbolito que esté en su casa o la imagen de un árbol así un dibujo. Pero esto es porque el significado de nosotros está en nuestra cabeza para el significante que yo estoy dando. Entonces, el lenguaje en sí va a ser todo aquello que nosotros utilizamos, absolutamente todas las personas del mundo, para poder hablar, ¿sí? Es por medio de la capacidad propia que nosotros poseemos como seres humanos para expresar nuestros sentimientos y pensamientos por medio de la palabra. Es por esa razón que es muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos tres aspectos, los cuales en muchas ocasiones tendemos a confundir. Por ejemplo, el lenguaje, nosotros decimos, lo que sucede es que el lenguaje es el idioma que yo uso. Y no, el idioma que uno usa es la lengua, ¿sí? Eso es lo que nosotros utilizamos, pero dentro de la lengua existe vocabulario. Y el vocabulario va a ser el habla. Pero como lo vamos a utilizar por medio de del individualismo, o por medio de la parte individualista, significa que es el vocabulario que yo tengo para poder expresarme. En muchas ocasiones nosotros escuchamos a personas que dicen aiga, y nosotros decimos, uy, dijo aiga. Lo que sucede es que aiga es una palabra, o es la palabra que existía anteriormente para referirse al verbo de existencia haya. Entonces, no es que la persona esté errónea, simplemente ha dejado de utilizarse. La Real Academia de la Lengua, por ejemplo, nosotros somos el único idioma o la única lengua que tiene una Real Academia, la Real Academia Española de la Lengua, que nos dicta cómo debemos hablar. Sin embargo, el idioma como tal es un ser vivo. Cada idioma es como un ser vivo que va creciendo, y así como va creciendo, llega un punto en que deja de existir. Por ejemplo, tenemos el lenguaje fenicio. El lenguaje fenicio se expandió grandemente, sin embargo, dejó de existir. Ya no hay libros, ya no hay nada. Por ejemplo, el latín se utilizaba muchísimo en la Edad Media. Era utilizado por la Iglesia Católica para las misas, todo lo que se daba en latín. Sin embargo, las personas no comprendían lo que se decía en latín durante las misas. Entonces, el habla la tenía el cura, por supuesto, el sacerdote, por medio de su habla, porque él sabía el vocabulario que estaba dando, él hablaba, y estaba hablando en una lengua que los feligreses no comprendían. ¿Por qué? Porque no sabían ni el significante ni el significado de las palabras. Sin embargo, solamente veían que la persona emitía sonidos de parte de su boca y movía o diccionaba su aparato vocal. Sin embargo, no se comprendía nada. Entonces, estaban las tres opciones acá, pero no existía comunicación. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, pues, que nosotros no vamos a comprender una lengua, no vamos a tener comunicación con una persona si nosotros no nos expresamos por medio del lenguaje a través de una lengua con el habla. Entonces, son tres aspectos, son tres elementos extremadamente importantes cuando nosotros hablamos de comunicación. Todo esto corresponde única y exclusivamente a la comunicación. Sí, prácticamente sí. No hay persona que tenga sus facultades completas, que no hable, que no use el lenguaje para comunicarse. Pero si esta persona utiliza una lengua diferente a la que yo conozco, creo que yo me voy a sentir perdido en algún momento.
yo no voy a saber qué pensar. Simplemente va a llegar un punto en que mi mente va a divagar en cosas completamente fuera de este mundo, a comparación de saber en sí qué es lo que está diciendo la persona, porque su habla yo no la entiendo, ¿sí? Entonces, es por esa razón pues que nosotros debemos tener en cuenta muy claro, debemos tener muy claro que la comunicación está compuesto por estos tres elementos. Entonces, toda la parte de la lingüística, la cual es el estudio científico del lenguaje, define todo esto de esta forma o para que de esta forma nosotros comprendamos que el lenguaje o la comunicación es un proceso y todo proceso tiene como sus estatutos, tiene como tiene su proceso, ¿sí? Porque no existe proceso para llegar a un resultado. Entonces, es muy importante de tener en cuenta esto. Ahora, no sé si usted tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario que usted me quiera brindar. Con mucho gusto lo puedo escuchar. Puede activar su micrófono y me lo puede decir. Si no, continuamos. O si tiene alguna pregunta, si no le quedó pues clara la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, yo con mucho gusto lo puedo volver a repetir, pero necesito pues saber que usted me diga si lo ha comprendido, si no se comprende, si necesita que le brinde una nueva explicación. Con mucho gusto yo lo hago. ¿No? Ok. Continuamos. ¿Cómo diferenciamos entonces el lenguaje de la lengua y el habla? ¿Alguien de ustedes que quiera brindarme algún comentario sobre eso? ¿Cómo diferenciamos el lenguaje de la lengua y del habla? Acá tenemos a un pequeño que está emitiendo como letras de su boquita. No sé si usted desea brindarme algún comentario con respecto a esto. Quiere responder la pregunta, ¿cómo diferenciamos el lenguaje de la lengua y el habla? No puedo ver los comentarios por si en algún momento usted los está escribiendo, pero tal vez la coordinadora me puede decir si hay alguien que haya escrito algo. ¿Sí? ¿No? Ok, perfecto. Básicamente vamos a diferenciar el lenguaje de la lengua y del habla cuando nosotros estamos haciendo referencia a qué? A la comunicación. ¿En qué forma? En que el lenguaje es todo lo que nos rodea que nosotros podemos usar para poder darnos a comprender. Eso básicamente es el lenguaje, ¿sí? La lengua es el idioma que nosotros utilizamos para dar a entender nuestro mensaje, y el habla es el arsenal lingüístico, el material lingüístico, o es el vocabulario que yo poseo para poder dar a comprender mi mensaje. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias con respecto a esto? ¿No? Perfecto. Continuamos. Fonemas, sonidos y letras. Estos tres elementos son eh, muy quisquillosos. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de grafía. Entonces, estamos hablando de grafía y estamos hablando de representación. Cuando nosotros hablamos de grafía nos hacemos referencia pues a la exposición por medio de los símbolos en alguna superficie. Eh, los fonemas son las representaciones gráficas de los fonos. Cada lengua tiene sus propios fonemas. Los sonidos son la expresión verbal de los fonemas. Se les conoce también como fonos. Las letras son los grafos. Se usan para el lenguaje escrito. Forman las palabras para la lectura. ¿Alguien tiene alguna información que quiera compartir con nosotros sobre los fonemas, los sonidos y las letras? Algo que ustedes, alguna pregunta antes de comenzar con esto. ¿No?
Ok. Los fonemas van a ser aquella representación que en ocasiones nosotros no podemos comprender. No sé si usted ha ido en alguna ocasión a alguna clase de inglés. Vamos a utilizar el inglés. Y usted de repente ve lo que usted dice como ciertos garabatos. Y usted dice, ¿qué es eso? Y van como entre plecas, entre barras, oblicuas. Eso que en ocasiones el profesor de inglés escribe en la pizarra, o en ocasiones el profesor de lenguaje también escribe en la pizarra, entre oblicuas, eso es un fonema. Es la representación de un sonido. El sonido se le conoce también como fono. Entonces, el fono está en mi cabeza. Pero la representación gráfica o la lectura gráfica de ese fono se le llama fonema. Ahora, los fonemas son diferentes a las letras porque hay fonemas que en sí no son letras. Entonces las letras, nosotros sabemos que tenemos 27 letras en el abecedario. Y no son 26, 26 son en el inglés. Porque siempre nosotros debemos incluir la ñ. Entonces, los fonemas los vamos a representar entre oblicuas, ¿sí? Ellos me van a dar la representación gráfica para que yo pueda leer qué sonidos tengo que utilizar a la hora de pronunciar una palabra. Los sonidos va a ser lo que yo tengo en mi cabecita, que al unir estos sonidos, al unir la dicción de cada uno de ellos, tengo la palabra. Y la letra es la representación escrita, o es básicamente los grafos cuando yo voy a leer. Es simple y sencillamente eso. Acá nosotros tenemos una representación tenemos una pequeña tabla. Tabla dice para relacionar fonemas con las letras. La letra H no existe, no es ningún fonema. Mire, aquí lo tenemos en el idioma español. En inglés, por ejemplo, la letra H, la representación como si es una letra H, ese fonema, si es el este sonido, es como la J de nosotros. Tenemos A, tenemos E, tenemos I como día, como rey, tenemos U, que corresponde a la letra U y a la letra W. Acá entonces es tú y sándwich. En ocasiones nosotros decimos sándwich y no es sándwich, es sándwich. Debemos recordar que está una D. Porque este es es una palabra prestada básicamente del inglés para nosotros. Entonces es como un neologismo que lo hemos trasladado del inglés para acá. Tenemos el sonido que corresponde a la letra P. Tenemos el sonido que corresponde a la letra T. Tenemos el sonido que corresponde a la C como en casa, a K como en kilo y a QU como en queso. ¿Sí? Tenemos la B, que sería en este caso para bien, para vela y para Kuwaití. Sí, este es un raro ejemplo de la W siendo utilizada en español como sonido de B, que sería de la B. Tenemos D, que sería de la D. Tenemos M, tenemos N, tenemos M, que sería de la ñ. Entonces, la M, la N y la ñ, o esos sonidos, son los nasales. Porque cuando usted los usa, se le conoce como nasal, porque cuando usted los usa, su cavidad oral está completamente cerradita. Y usted dice, y el sonido, mire, sale por sus fosas nasales. Entonces es mamá, por ejemplo. No. Tenemos la ñ, por ejemplo, ñu,
ñu. Entonces, el sonido sale por las fosas nasales. Es por eso que son esos tres sonidos pues, nasales. Tenemos que sería de la F, como en Francisco o feria. Tenemos la que en español, nosotros, bueno, para el español de España, sí lo vamos a utilizar como 100. La C, o en las ocasiones que la C se comporta para nosotros como S, para los latinos como S, para ellos pues va a ser el sonido, así como en 100 y zurdo, zapato, corazón, crecer, para ellos sería en ese caso. Tenemos la L, sí, no es O, porque la O es del inglés y ese es un alófono. Un alófono es una variación de un fonema, para que usted me comprenda que puede ser un alófono. Tenemos la R, no es tan fuerte como la R, ¿sí? Tenemos la R y tenemos la R, o esos dos sonidos. Tenemos caro, para, crecer, ¿sí? Y tenemos raro y carro. Entonces es más fuerte el sonido. Tenemos S, el sonido que se representa por medio de un símbolo que parece una S, el cual en este caso pues se podría hacer sed y xenófobo, ¿sí? Sal, salud, seguro. Entonces, luego tenemos también la combinación que parecen dos letras, una C y una H, el cual es ch, así como en chacón, así como en churrasco, ese ch, es ese fonema, ¿sí? Luego tenemos también la y. Por ejemplo, yema. Algo muy curioso que usted debe tener en cuenta con nosotros es que nosotros lo hacemos de forma natural. Nosotros no andamos reparando a la hora de hablar. Nosotros simplemente hablamos y nuestra pronunciación se basa dependiendo del contexto sociocultural o sociocultoetnográfico en el cual nos desarrollamos. Entonces, cuando existe el sonido y al inicio de una palabra, es fuerte. Yema, llama, llover. Sin embargo, cuando está en medio de una palabra, es más suave. Por ejemplo, el callo, ¿sí? Callo, a comparación de lluvia, es menos fuerte cuando va la doble L, el sonido como el símbolo de la doble L. Tenemos G, que sería para gato o guerra, y tenemos la J, que sería para genio y J, ¿sí? Entonces, en otras ocasiones, usted va a encontrar la X para el sonido también. Así como cuando de repente los gatitos, ¿verdad? Están ahí peleando y hacen. Vaya, entonces ellos están produciendo un sonido. Entonces, en ocasiones usted de comparación de la J puede encontrar la X como un sonido, como el símbolo de una X para hacer referencia a ese sonido. Sí, entonces a comparación de caja, que usted lo vaya a ver como J, es muy probable que vaya a ser K, la A, la X y la otra A, entre oblicuas, para poder dar o hacer la referencia para caja, ¿sí? Ahora, los sonidos, todos los sonidos que yo acabo de hacer con cada uno de estos fonemas, a eso se le conoce como un fono. Y es lo que está en nuestra cabeza, son los sonidos que nosotros aprendemos conforme va pasando el tiempo y vamos creciendo. Un niño desde pequeño comienza con papá, mamá, agua. Normalmente son las tres primeras palabras que un niño aprende. Entonces, claro, después van aprendiendo otras cosas que aprenden en la calle, pues, pero hay que tener cuidado. Entonces, hay que tener muy en cuenta que la comunicación se basa en un proceso natural. Es un proceso natural que nosotros hacemos. Nosotros adquirimos el lenguaje. La adquisición del lenguaje es natural.
pero el aprendizaje del lenguaje es diferente. Cuando usted adquiere el lenguaje, usted habla. Y de repente usted no dice, mamá, ya voy a venir, voy a ir por las tortillas. Entonces usted no lo dice así. Mamá, ya voy a venir, voy a ir por las tortillas. Entonces, si usted se fija, nosotros unimos los sonidos. Entonces ya no es voy a ir, sino es voy a ir. Dependiendo de qué zona de El Salvador usted es, usted la palabra verdad la dice va, vea. Entonces, verdad, verdad. Entonces, es como que vayamos cortando la palabra. Va a llegar un momento en que ya no va a ser va, sino va, sí, a, sin la B. Entonces, eso es interesante, el cómo es que nosotros hablamos, cómo es que nuestro dialecto no se compara con el dialecto guatemalteco, el dialecto español hondureño, el dialecto nicaragüense español, el dialecto español nicaragüense, perdón, y así sucesivamente con cada uno de los países de habla de América Latina que habla español. E incluso dentro de las mismas fronteras, ¿sí? Por ejemplo en El Salvador, nosotros decimos normalmente, he visto que pues dicen las personas de San Miguel utilizan bastante la J a comparación de la S. Vaya, pero no es erróneo, o sea, ellos no es que estén mal, sino que ha sido el contexto sociocultural en el que ellos se han desarrollado. Yo, por ejemplo, siendo de Santa Ana, nosotros decimos va, sí va, pero se cayó va, pero está bien va. Una persona de San Salvador, sí vea, ya se cayó vea, pero no te golpeaste vea. Entonces, o si no, de repente también en San Salvador se tiene el ajá, pero ajá, o si no, mira, lo que sucede es que no quiero pupusas hoy, pero ajá, ajá. Y ese ajá es muy característico de San Salvador, de la zona central. Nosotros, los santanecos, pues no tenemos eso. En ocasiones se nos dice que los santanecos somos como un poco creídos porque nosotros hablamos de una forma diferente a comparación de los demás departamentos. Pero no es eso, es simple y sencillamente que nuestro contexto sociocultural nos ha desarrollado o nos ha dictado cierta forma de hablar o para que hablemos de cierta forma. Entonces, no es que en ningún departamento, por ejemplo, si en San Miguel se utiliza la J, en Santa Ana nosotros también utilizamos mucho la J. Por ejemplo, nosotros no decimos ya son las 8 de la noche, sino ya son las 8 de la noche. Entonces, en Nicaragua, por ejemplo, no dicen noche, sino que dicen noche. Noche. Entonces, depende de su contexto sociocultural en el que usted se desarrolle, así va a ser su pronunciación. Y las letras, pues las letras son universales. Si compartimos o si venimos, por ejemplo, del lenguaje latín, del idioma latín, perdón. Entonces, el latín vulgar, hay que aclarar, del latín vulgar. Entonces, nosotros, nuestro abecedario contiene 27 letras, 27 grafos, que son los que utilizamos para poder exponer nuestras ideas de forma escrita, a modo que la persona las lea, las comprenda y nosotros brindar pues el mensaje y que la persona nos responda con el mensaje por medio de las mismas letras que tenemos en el abecedario. Eso básicamente sería sobre los fonemas, los sonidos y las letras, el lenguaje, la lengua y el habla. Ahora, por ejemplo, está esta pregunta 88 que fue tomada de uno de los exámenes de admisión de años anteriores. No vaya después a andar diciendo que yo le estoy dando preguntas del examen de admisión. Hago la aclaración que es de exámenes anteriores, de años anteriores. En la pregunta 88, creo que esta es del año 2017, si no mal recuerdo, dice, ¿cuál sería la actitud adecuada de los hablantes o que los hablantes debemos asumir ante la variedad en el uso de una misma lengua?
cuestionar y corregir, valorar y sugerir, tolerar y respetar, o rechazar y criticar. Tenemos la siguiente. ¿Qué nombre recibe la unidad de análisis lingüístico que representa el sonido de una lengua? Y la siguiente, ¿cuál es la diferencia entre sonido y fono? Para la primera, actitud adecuada que los hablantes debemos asumir ante la variedad en el uso de una misma lengua: cuestionar y corregir, valorar y sugerir, tolerar y respetar, o rechazar y criticar. Si usted tiene pues alguna respuesta, puede activar su micrófono y me lo puede decir. Yo con mucho gusto la escucho. La podemos discutir, no pelear, porque discutir no es pelear. En muchas ocasiones lo tendemos a confundir. Podemos discutirlo, ¿sí? Con respecto a lo que hemos visto, para poder aclararlo de la mejor manera. Si usted puede activar su micrófono, se lo agradecería mucho, y usted puede darme una respuesta. Por ejemplo, se puede cuestionar y corregir, se puede valorar y sugerir, se puede tolerar y respetar, o se debe rechazar y criticar. ¿Qué podría ser? Se debe tolerar y respetar, profe. Tolerar y respetar. Gracias. Profe, que me sentí ahorita ya de 45 años. Mentira. ¿Alguien más? Muchísimas gracias por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? Actitud adecuada que los hablantes debemos asumir ante la variedad en el uso de una misma lengua: cuestionar y corregir, valorar y sugerir, tolerar y respetar, rechazar y criticar. Por lo menos ya sé que no estoy solo dentro de la videoconferencia. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Buenas noches. Acá, sí, dígame. Este caso sería letra A, cuestionar y corregir. Cuestionar y corregir, ok, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra respuesta? Ya vamos. Tolerar y respetar. Tolerar y respetar, ok, gracias. ¿Alguien más? Si lo está escribiendo en el chat, no sé si Astrid estará por ahí, que me pudiera brindar información de si están escribiendo los compañeros en el chat, porque no puedo verlo. O no sé quién está de coordinador hoy. Bueno, vaya, con respecto a esta, acá hubo un pequeño debate ese año, yo muy bien me recuerdo, el cual era: tenemos dos opciones: valorar y sugerir, o tolerar y respetar. Rechazar y criticar, por supuesto, solo deber criticar, ya sabemos que no. Cuestionar y corregir, en este caso, pues cuestionar sería un poco como entrar en debate con la persona. Ahora, la respuesta correcta sería valorar y sugerir. Y le explico el por qué. Se valora si la persona acepta la corrección y se sugiere la corrección. Entonces, es como que en muchas ocasiones, en el pretérito, por ejemplo, en el pretérito simple, no vamos a hablar ni de pretérito simple, ni de pretérito perfecto, ni imperfecto, porque sería ya una conjugación diferente. Pero el pretérito simple o el pasado, lo mismo. Pretérito simple es lo mismo que pasado. Entonces, usted de repente escucha personas, lo cual, hago la aclaración, no es que estén mal. Ya voy a dar el por qué yo considero que se viene de esa forma. Y usted escucha personas que dicen: ya lo compraste, y se pone una S, como pluralizando el pretérito. Y eso no solo sucede acá en El Salvador. Eso sucede en Guatemala, en México, en Honduras, todo el istmo latinoamericano hasta Argentina. Entonces, ¿por qué razón será que existen hablantes que pluralizan los pretéritos? Yo lo considero desde el punto de vista que el vosotros comisteis, vosotros prestasteis atención, es un pronombre que nosotros en América Latina no utilizamos, se utiliza en España. Entonces, en la
comunión de lenguas que hubo y cuando en la época colonial se estuvo aprendiendo el lenguaje por medio de los indígenas, que son nuestros ancestros, con los españoles, que luego de la mezclanza pues venimos todos nosotros, es muy probable que se haya quedado aquello de vosotros estudiasteis, entonces vos estudiasteis, por ejemplo. Entonces, es una parte analítica bien interesante. Si usted escucha a una persona decir vos compraste las pupusas, por ejemplo, usted valora y usted dice, ok, según la Real Academia Española de la Lengua, no sería vos compraste, sino vos compraste, tú compraste, sin la pluralización o sin poner la S, sucediendo toda la palabra anterior, todo el verbo en pretérito. Entonces usted dice, bueno, voy a valorar, ¿sí? Y voy a sugerirle a la persona. ¿Qué le voy a sugerir? Mira, fíjate que no se dice de esa manera, se dice sin la S. Si la persona le acepta la sugerencia, pues qué bueno. Pero la actitud adecuada que los hablantes debemos asumir ante la variedad, oiga bien, ante la variedad, porque es inmenso en el uso de una misma lengua, sería valorar y sugerir. Siguiente, ¿qué nombre recibe la unidad de análisis lingüístico que representa el sonido de una lengua? ¿Alguien? ¿Qué nombre recibe la unidad de análisis lingüístico que representa el sonido de una lengua? Los fonemas. Fonemas. Correcto, muchísimas gracias. La unidad de análisis lingüístico que representa el sonido de una lengua es el fonema. Sí, allá los estábamos viendo, aquí los estábamos viendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sonido y fono? Diferencia entre sonido y fono. ¿Cuál sería? ¿Alguien? Que los sonidos no se pueden escribir, en cambio los fonemas sí tienen una forma de escritura. Correcto, gracias. Los sonidos se pueden escribir y los fonemas son esa escritura del sonido. Pero el fono, ¿será lo mismo el sonido que el fono? No son lo mismo. No son lo mismo, ¿ok? ¿Alguien más? Regresamos un poquito atrás. Dice, los sonidos son la expresión verbal de los fonemas. Se los conoce también como fonos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sonido y fono? Podríamos decir que no existiría diferencia entre sonido y fono. ¿Por qué? Porque al sonido también se le conoce como fono. Sí. Entonces el fono y sonido es lo mismo. Fono y sonido es lo mismo, así es. Son sinónimos. Un sonido es un fono. Entonces no existe diferencia entre ellos. ¿Cuál es la diferencia entre sonido y fono? No hay, básicamente. Muy bien. Preguntas, comentarios o sugerencias de su parte hacia mí para esta noche, la videoconferencia de hoy. Preguntas, comentarios o sugerencias. Puede realizar la que usted desee respecto al tema o respecto a algún otro tema de los foros que hemos estado viendo. Yo con mucho gusto, si por algún motivo no me la sé, le digo no me la sé. Pero pues trataré de responder lo que usted me pregunte. Usted me dirá preguntas, comentarios o sugerencias que quiera realizarme con respecto al tema o alguno de los otros foros. Solo quería, si me podía hacer como ya un resumen de los dos temas que vimos ahora, para ¿Sí? que me quede un poco más claro. Sí, claro, con mucho gusto. Ahora pues hemos visto básicamente el lenguaje, la lengua y el habla.
El lenguaje es la capacidad comunicativa que nosotros tenemos como seres humanos por medio de la palabra. O sea, el hablar, ¿sí? Comunicarnos por medio de hablar. La lengua es el idioma que usamos para darnos a comprender, ¿sí? Y el habla es el vocabulario que yo tengo como persona, no el que tiene la otra persona, no el que tiene mi mamá, no el que tiene mi hermano, no el que tiene mi primo, sino el que tengo yo. Ese es mi habla. Mi mamá tiene su propia habla, el rector de la universidad tiene su propia habla, el presidente tiene su propia habla, los diputados tienen sus propias hablas, tienen su propia habla. Entonces, cada quien utiliza su habla por medio de un idioma para el lenguaje, para obtener comunicación. Y los fonemas, sonidos y letras, básicamente el fonema es la representación de un sonido y la letra es la representación gráfica para la escritura. Es lo que nosotros utilizamos para la escritura para brindar una comunicación escrita. No sé, aparte de esto, ¿alguna otra pregunta que usted tenga hacia mí? Muchas gracias, profe. Un placer, profe. Un placer. ¿Alguien más?